En este video veamos una introducción al modelo más divulgado y usado, que fue el modelo OSI, y a la arquitectura que actualmente usa el Internet, la arquitectura TCP/IP. Cuando crearon el modelo OSI, se redactó un documento donde se plantea formalmente sus lineamientos, cuyo título es este. El modelo OSI, siendo de los primeros modelos de referencia, en el documento que lo define, expone en el capítulo 4 la función de un modelo de referencia abierto. Y en el capítulo 5 explica el funcionamiento y la necesidad de una arquitectura por capas. Ideas similares a las de estos capítulos son expuestas, de manera bastante comprensible, en el video Ejemplo de encapsulación y modelo de referencia, de este mismo curso. Una vez entendido el proceso de encapsulación y la importancia de tener un modelo de referencia eficiente, comprender el modelo OSI es cuestión de detallar sus aspectos específicos, lo que podemos encontrar en los capítulos 6 y 7 de su documento, que tratan de la introducción a las capas específicas del modelo OSI y la descripción detallada de la arquitectura OSI. Ahora veamos una descripción breve de este detalle. Las 7 capas del modelo OSI en orden descendente son las siguientes: la capa de aplicación, de presentación, de sesión, capa de transporte, de red, de enlace y capa física. Ahora veamos cada una de las capas, con sus respectivas funciones y ejemplos de protocolos. En la capa de aplicación, como su nombre lo indica, se agrupan los protocolos cuyas funciones dependen de la aplicación que lo requiere. Por ejemplo, puede ser la función de transferencia de archivos, con la cual entre dos o más equipos se intercambia un archivo. También puede ser correo electrónico, con el cual se envían correos de un equipo a otro. También puede ser navegación web, llamadas, videoconferencias, entre otras funciones. En esta capa, como ejemplos de protocolos, encontramos algunos que permiten la navegación web, como DNS, que relacionan los nombres de las páginas con sus direcciones, o HTTP, que usan los navegadores y los servidores web para enviar información de las páginas web. Cabe recalcar que el modelo OSI solo clasifica los protocolos por su función, pero no establece uno específico. Así es que, por ejemplo, para la función de correo, tanto POP3 como SMTP son protocolos que se usan para posibilitar el envío del correo electrónico. Vemos así que, como su nombre lo dice, la capa de aplicación depende del programa que lo use. Ahora veamos la capa de presentación. Esta capa contiene los protocolos que establecen la sintaxis de la información de la aplicación y la estructura que tiene esta respectiva información, por lo que también se define el código para representar los caracteres. Entonces, por ejemplo, se enlista el protocolo ASCII que permite interpretar el código de cada carácter para presentarlo en la pantalla. En esta capa también se enlistan los protocolos que proveen la función para comprimir datos y proveer seguridad por medio de encriptación, por lo que a SSL/TLS pertenece esta capa. Así vemos que la capa de presentación es la que sirve para definir la presentación de la información de la capa de aplicación. Ahora veamos la capa de sesión. Se ubican en la capa de sesión los protocolos que establecen sesiones en una máquina por parte de un usuario en otra máquina. Sirven, por ejemplo, para controlar el acceso remoto o la compartición de archivos entre dos máquinas. Un ejemplo aquí es NetBIOS, que sirve para proveer de un sistema operativo de red a un hardware en la misma red. Así vemos de dónde toma el nombre la capa de sesión. Ahora veamos la capa de transporte. A esta corresponden los protocolos con la función de establecer conexiones punto a punto, y se permite a su vez crear varias conexiones entre dos mismas máquinas, lo que da la posibilidad que varios procesos sucedan entre ellas simultáneamente. Mediante el concepto de puertos, por medio de números de identificadores, permite crear flujos entre equipos para cada aplicación. Los protocolos más comunes de esta capa son TCP y UDP. Como podemos ver, el protocolo de transporte es el que posibilita la comunicación de varias aplicaciones simultáneamente. Ahora veamos la capa de red. Los protocolos de esta capa son los encargados de dividir en paquetes
los mensajes de la capa de transporte y reensamblarlos al final. Estos, a su vez, envían paquetes utilizando la capa de enlace. El protocolo más importante en esta capa es el protocolo IP, que también sirve para direccionar los paquetes con direcciones independientes de la tecnología de red. En esta capa también se encuentra un grupo muy importante de protocolos, que son los protocolos de encaminamiento. Estos se usan en los equipos de intermedios que utilizan las direcciones del protocolo IP para tomar la decisión de hacia dónde enviar el paquete. Dos de los más conocidos protocolos de enrutamiento son OSPF y RIP. Podemos ver que la capa de red es la encargada de que la información llegue a su destino, aún en un ambiente complejo. Ahora, veamos la capa de enlace. Las funciones de los protocolos de la capa de enlace son transmitir los paquetes insertándolos dentro de tramas, que tienen en su cabecera y cola la instrucción física para entender cuándo empieza o termina dicha trama. Y con esta información direccionan la información según el medio físico. También reconocen y retransmiten las tramas para crear una comunicación sin errores. Ejemplos frecuentes de estos protocolos son Ethernet o Wi-Fi. Podemos ver así que la capa de enlace engloba los protocolos lógicos que tienen que ver con una específica capa física. Ahora veamos la capa física. Como su nombre lo indica, establece los parámetros físicos de la transmisión de información electromagnética, como los niveles de voltaje con que trabaja cada tecnología, los medios físicos que utilizan para transmitir la información y los conectores que hacen esto posible. Podemos ver entonces que cuando se diseñan los protocolos de capa 2, se los crean conjuntamente con su medio físico de enlace y se crea así las normas de capa 1. Tenemos como ejemplo que en la tecnología de Ethernet se utilizan los cables de cobre de par trenzado con unos niveles de voltaje de más o menos 2.5 voltios y con conectores RJ45. Así queda entonces la tabla en la cual se muestran las capas del modelo OSI, con sus funciones y ejemplos respectivos de protocolos. Este modelo en la actualidad está en desuso. No se encapsulan los paquetes en 7 capas. Las funciones de ciertas capas de este modelo han sido asumidas por protocolos de otras capas, ahorrando así espacio de información de cabeceras y procesamiento. Aún así, es ampliamente aceptado como referencia del entendimiento de los modelos por capas y de las pilas de protocolo. Ahora hablemos de la arquitectura TCP/IP. Mientras que el modelo OSI fue el resultado de un grupo de trabajo en un esfuerzo específico, la arquitectura TCP/IP fue el resultado de la evolución de las redes, un camino largo de un gran número de aportes individuales y cambios. Un camino donde los esfuerzos de la gente que desarrollaba los equipos y de la gente que desarrollaba programas convergían en una arquitectura de red que permite comunicarse con cualquier tecnología física y para cualquier uso de red. Para este fin se usó el protocolo TCP y el protocolo IP, que son protocolos no propietarios, como la base de esta arquitectura. Entonces, con estos protocolos como intermedios, varios equipos pueden comunicarse por medio de varios medios físicos y en una gran variedad de aplicaciones corriendo simultáneamente. Como dice en el Redbook de TCP/IP en la página 4, el conjunto de protocolos TCP/IP es llamado de esta forma por sus dos protocolos más importantes, el protocolo de control de transmisión y el protocolo de Internet. Es así que los actuales equipos de intermedios de red son enrutadores IP, que usan principalmente el protocolo IP para direccionar, y los equipos finales tomaron como protocolo de transporte el protocolo TCP o UDP, que optimizan el uso de cualquier aplicación. En esta gráfica del Redbook de TCP/IP podemos ver la estructura básica de esta arquitectura. Por la naturaleza de su existencia, esta consiste de 4 capas: capa de aplicación, capa de transporte, capa de Internet y capa física. Como anteriormente he mencionado, tanto para la capa de aplicación como para la capa física no especifica ningún protocolo.
Para la capa de transporte se usan los protocolos TCP y UDP. Y para la capa de Internet, el protocolo IP sirve para direccionar, el protocolo ICMP sirve para el control y verificación de errores, y los protocolos ARP y RARP sirven para comunicarse con la capa física mediante tablas de equivalencia entre direcciones IP y las direcciones de protocolos físicos. La forma en que cada protocolo usa a otros como herramienta para su propio funcionamiento se representa en esta gráfica por flechas. Con esta introducción al modelo OSI y a la arquitectura TCP/IP, espero se les facilite la comprensión de dichos temas.